Hola a todos, bienvenidos. Esto es Lo que va 51 y hoy hablaremos de piratas y sus misterios. Y es que los piratas siempre han tenido un papel fundamental en las series, en las películas de televisión, en las grandes producciones de cine y en nuestra mente, en nuestro imaginario. Siempre todo el mundo sabe que es un pirata. Muchos de nosotros seguramente nos hemos disfrazado de piratas, hemos jugado a ser piratas y hoy en día aún, sobre todo en las costas africanas, sigue habiendo piratas. Pero hoy en Lo que va 51 hablaremos de misterios y enigmas sorprendentes de estos hombres del mar, rudos y no siempre con buenas intenciones. Y empezamos por el Pozo del Tesoro. En la costa este de Canadá hay una pequeña isla, se llama Isla del Roble. Este lugar es conocido porque en 1795 un adolescente, Daniel McKinkins, encontró un pozo que tenía atravesada una gran piedra grabada, indicando que debajo se encontraba un supuesto tesoro. A lo largo de más de 200 años, los intentos por llegar al fondo del pozo le han costado la vida a 7 personas, lo que ha hecho crecer aún más la leyenda del lugar. Se dice que está maldito. Se dice que se escondió ahí un tesoro, pero que nadie lo podría encontrar jamás. Se cree que el presunto tesoro había sido escondido por el Capitán Kidd, un pirata de la época que operó en la costa este. Kidd decía que solo había escondido el tesoro en un lugar que solo conocían él y el mismísimo Satanás. Por eso, todos los intentos para encontrar dicho tesoro son infructuosos y se han cobrado ya la vida de 7 personas que se sepa. Pero también los piratas hablaban de un legendario monstruo marino, el Kraken. Este increíble animal era el terror de los mares, de cualquier embarcación que surcara los antiguos mares. Se dice que tenía unos enormes tentáculos, que era capaz de succionar a las profundidades marinas hasta el barco más imponente. No hay evidencia de que el Kraken existiera. Se cree que el producto final, el denominado Kraken, eran habladurías de los piratas con el propósito de infundir miedo a la comunidad marina y así poder ellos hacer sus fechorías sin que nadie los molestara. Pero también había piratas que solo oír el nombre de Kraken se ponían a temblar. ¿Era un mito inventado por los piratas o de verdad ellos lo veían y fueron atacados por uno de estos animales? Y sí, hay piratas jubilados. Aunque son conocidos por vivir al día sin pensar en mañana, esta leyenda se dice que había una isla llamada Libertalia, que era un lugar de retiro para esos trabajadores del mar. Esta utópica isla albergaba piratas de todas las nacionalidades y convivían en una especie de socialismo igualitario, en una desconcertante muestra de coexistencia pacífica entre gente mala. Se cree que el lugar estuvo ubicado cerca de Madagascar y la única condición para evitarlo era haber sido pirata. No se sabe si pagaban cuotas o si vivían ahí ya con los botines que habían robado en su larga carrera. Y ahora nos vamos a Georgia, a la ciudad de Savannah.
Hay unos túneles subterráneos que encierran un mito. Se creen que estos túneles fueron utilizados por piratas contrabandistas. Estos laberintos conducían directamente a aguas poco profundas, en donde barcos piratas esperaban listos para emprender el viaje. El colapso de los túneles de las rocas ha hecho muy difícil investigar esta teoría. Y seguimos con otra leyenda, otro misterio relacionado con los piratas, y son los piratas de Nueva York. Cuenta que en el misterioso lago Ronkonkoma, en el estado de Nueva York, guarda en sus profundidades una gran cantidad de tesoros y restos humanos. Se cree que el lago estuvo unido al mar y, según el mito, era utilizado por piratas para guardar riquezas y deshacerse de sus enemigos. Y ahora seguimos hablando de un pirata muy famoso, el pirata Barba Negra. Había una isla, la isla Topsail, y era una isla utilizada por muchas tripulaciones piratas. Esperaban que un barco pasara por el horizonte, luego lo perseguían y tomaban el botín que llevaba el barco. Este método demostró ser muy exitoso, ya que a principios de 1700 había muchísimo tráfico que pasaba por esta isla. El pirata que más usó este método fue Edward Teach, conocido como Barba Negra. Era un hombre muy alto, era un maestro de la guerra física y psicológica, y decían que a veces ataba fusibles de cañón o fósforos de azufre en su barba, mientras luchaba para así desconcertar a sus oponentes. Hay rumores que en esta isla, alrededor de esta isla, hay enterrados muchísimos tesoros. Pero el misterio más inquietante es el que el barco de Barba Negra se sigue apareciendo de forma inquietante, de forma fantasma cada cierto tiempo. Algunos dicen que si navegas con un radar, al pasar justo por el punto llamado Rich Inlet, a veces pues se puede notar una señal en la pantalla. Cuando se escanea el área, ahí no hay nada. Pero a medida que uno va navegando, se dice que se va moviendo lentamente y de repente empieza a ganar velocidad. ¿Qué es lo que hacía el barco, la nave de Barba Negra? Y ahora seguimos con el criptograma del pirata Oliver Laveseur. Este capitán pirata, también conocido como Labus, fue uno de los últimos grandes piratas que vagaban por el Océano Índico. Se sabía que había robado muchos artículos de valor y se pensaba que tenía una enorme cantidad de tesoros. Sin embargo, fue capturado y condenado a muerte por ahorcamiento, que es lo que solían hacer en esa época cuando encontraban un pirata, no tenían piedad con él y lo mataban. Le dijeron, antes de morir, que pronunciara sus últimas palabras. Este dijo: encuentra mi tesoro, el que pueda entenderlo será suyo. Y lanzó un criptograma escrito en un papel a la multitud. Hasta el día de hoy, la gente todavía está tratando de descifrar las instrucciones. Muchos se dieron por vencidos, creyendo que el mensaje era solo una broma. Sin embargo, a mediados del siglo XX, un inglés llamado Reginald Herbert Cruise hizo un gran avance. Había estado buscando activamente el tesoro durante años, seguro de que estaba enterrado en la pequeña isla de Mahé y que valía alrededor de unos 100 millones de dólares. Varios años antes, Chris Wilkins había desenterrado una serie de estatuillas piratas que estaban enterradas bajo tierra, pero estaba convencido de que eso no era solo un tesoro pequeño, sino que las estatuas eran parte de un mapa donde se encontraba el verdadero tesoro. Al final, este hombre encontró la ubicación exacta y era una cueva donde creía que había el tesoro. La empezó a explorar. El trabajo era duro,
requería un trabajo de ingeniería muy complejo, porque la cueva se podía inundar por las aguas del océano. Un día, mientras estaba en la cueva, casi murió por un desprendimiento de rocas. Escapó, y con él se trajo figuras talladas, una jarra de vino y algunas monedas. Esa evidencia hizo que todos pensaran que había encontrado la ubicación del tesoro, pero, increíblemente, nadie estaba dispuesto a financiar más su proyecto. Así que se quedó el tesoro bajo la tierra en esta cueva. Y los piratas también tenían miedos, supersticiones y veían cosas extrañas. Durante cientos de años, piratas y hombres de mar decían que repetidamente veían un fenómeno muy extraño, al que denominaban el destello verde. Cuando el cielo y el horizonte estaban completamente despejados, de repente veían una luz verde, esmeralda, atravesar el cielo mientras el sol se ponía. Estos informes se remontan a la década de 1600. Los piratas fueron los primeros que informaron de eso, ya que hacían viajes muy largos y lo vieron casi todos los piratas en repetidas ocasiones. Los piratas decían que los que veían el destello obtenían la capacidad de leer el alma de otros. Y ya nos vamos a una foto fantasma, el fantasma de la cueva, y esto ocurrió en Cornwall, Inglaterra. En 2015, el empresario John Dyer capturó accidentalmente algo muy peculiar con su cámara. El hombre estaba tomando fotos de entradas de cuevas que se decían que eran de piratas, y al revisar las imágenes vio una figura sombreada, de pie, justo en la entrada de una cueva. Se dice que es el supuesto fantasma porque se parece mucho al del famoso pirata William Wilcox, que justamente estaba operando en esa zona antes de morir. Wilcox huyó y se dice que se escondió en una de las cuevas, pero quedó atrapado por una marea y murió. Justamente se puede ver lo que parece ser el fantasma de un pirata con su gorro mirando a través de la entrada de una pequeña cueva. Y es que los piratas, de lo que eran especialistas, eran en robar tesoros. Por ejemplo, el tesoro de Lima. Este tesoro se vincula a la época de dominio español en el continente americano, concretamente ya en sus últimos días, cuando todas las riquezas que encontraban en América se cargaban en un buque, el buque María Querida, de 1823. Cuentan que el capitán William Thompson, que llevaba el buque, se convirtió en pirata. Mató a toda la tripulación. Luego viajó a la isla de Cocoa, a unos 300 kilómetros de Costa Rica, y ahí enterró el botín. 200 cofres de joyas, espadas con empuñaduras repletas de piedras preciosas, coronas de oro, cálices, barras de oro y plata, imágenes religiosas. Es uno de los tesoros más grandes que se han robado. Pero hubo otro, el tesoro de Moctezuma. Este fue codiciado por un legendario pirata, el francés Jean Fleury. Tuvo un golpe de suerte. Se topó con uno de los barcos más grandes y más cargados de tesoros que jamás cruzó el Atlántico. Se trataba del Quinto Real. Era el 20% de todo lo que había conseguido el conquistador Hernán Cortés. Esto se enviaba al rey a modo de impuesto
y así mostraba su lealtad. Había casi 50.000 pesos en oro, plata, máscaras, collares, brazaletes, perlas, aves y hasta 3 jaguares. El cargamento nunca llega a su destino, porque en las inmediaciones del Cabo de San Vicente, en Portugal, lo esperaba Jean Fleury, quien vio el botín, vio el barco y arrasó con todo. En Francia, una parte del tesoro, cuando volvió, pasó a las arcas reales, mientras que la otra se expuso al público. Y este pirata Fleury se convirtió en un héroe patrio, en un héroe nacional, y abrió el camino a muchos corsarios franceses que se lanzaron a conquistar los tesoros de los barcos que venían de América. Este hombre, solo él, asaltó 150 barcos, ojo. Ahora hablaremos del tesoro, también uno de los más grandes que se han robado, del barco pirata Guida. Este galeón, capitaneado por el pirata Black Sam, se hundió en Cape Cod en 1717. 300 años después, se hallaron sus restos. Inicialmente era un barco que había sido creado para llevar esclavos. Pasó de costa a costa este barco con el pirata Black Sam asaltando y saqueando otros buques. Un día en Cape Cod se golpeó contra un banco de arena en medio de una violenta tormenta y se rompió. Al naufragio acudieron, como no, todo tipo de saqueadores, pero no encontraron el tesoro hasta 300 años después, que se encontró, ya con técnicas más modernas, 5 toneladas de plata, oro, polvo de oro, 180 bolsas de joyas, y lo descubrió un explorador submarino arqueológico llamado Barry Clifford, que este hombre pasó su vida buscando y encontrando restos de naufragios, y Clifford encontró la campana del barco. En la campana ponía The Galley Guida, 1716, lo que lo identificó como el barco pirata y a la vez como uno de los naufragios con más tesoros encontrados. Pero no todos los piratas quieren oro y son tan malos como parecen. Eso ocurrió con el pirata Benjamin Hornigold. Es un pirata bastante famoso en la edad de oro de la piratería y se dice que era más calmado, menos dado a los vicios y tampoco no era tan violento. Estaba un poco, digamos, loco y se cuenta que persiguió durante muchísimo tiempo otra embarcación. Después de tanta persecución, la otra embarcación se rindió, el capitán subió a bordo y la tripulación ya se creía que los mataría, que les robaría todo el oro, pero rechazó todo eso. Rechazó el oro, las mercancías, y solo dijo que lo único que quería eran los sombreros de todos los tripulantes. El día anterior, sus hombres se habían emborrachado, y en medio del festejo habían tirado todos los sombreros por la borda. Una vez que este pirata había obtenido este sorprendente botín, volvió a su barco y se marchó. Pero los piratas tenían que acabar en algún momento, y no sería hasta que el rey Jorge I de Inglaterra emitiera un edicto en 1717 para acabar con la piratería, ofreciendo el perdón a los que abandonaran sus fechorías. Nombró a Watt Rogers, un antiguo corsario y ahora gobernador de las Bahamas, le dio una importante flota y este logró dispersar a los piratas que se concentraban ahí y fueron cayendo de uno en uno.
Pero hay muchos mitos que hablan de piratas. Algunos son reales, otros no. Y vamos a intentar ahora hablar un poco de estos mitos, a ver qué pensáis vosotros. Si son simples historias, simples invenciones, o fueron reales. Hemos hablado de tesoros. ¿Existen los tesoros ocultos en las islas? Pues se cree que muy pocos piratas eran los que escondían en lejanas y ocultas islas desiertas el botín obtenido. Sí que cuando Robert Louis Stevenson publicó La Isla del Tesoro, se extendió mucho el mito. Hay gente, como hemos visto, que aún busca los tesoros ocultos. Por ejemplo, el del pirata Henry Morgan o el legendario tesoro del Capitán Kidd. Pero, si lo pensáis, los botines normalmente los vendían para arreglar el barco, para emborracharse o, por qué no decirlo, para irse con prostitutas. Es verdad que los piratas tenían esa imagen de mutilados, tuertos, de gente sucia. Pues en este caso sí que es verdad, porque en los combates solían sufrir graves heridas y lo más frecuente es que perdieran alguna de sus partes del cuerpo, pero tenían incluso un sistema de compensación para los lisiados en combate. Por eso, aunque perdieran un miembro, seguían en la tripulación, porque eso también les daba dinero. En contra de lo que se piensa, la mayoría de los piratas no abordaba grandes barcos, porque tampoco los barcos de los piratas eran muy grandes. Parecen grandes en las películas, pero normalmente eran más pequeñitos porque tenían que ir rápido. Y lo que hacían es que la mayoría saqueaban barcos pequeñitos, mercantes, tripulados con pocos y probablemente muy poco armados marineros. El botín normalmente a veces solía consistir en el propio barco y poco más. Eso sí, las flotas compuestas de varios barcos piratas sí que saqueaban naves mucho más grandes. Es el caso del Fortune, un buque de guerra francés que fue capturado por el pirata Bartholomew Roberts. Así pues, no os penséis que iba un barco pirata gigantesco contra otro barco pirata gigantesco. Normalmente iban saqueando barcos pequeñitos y cuando querían saquear uno grande se juntaban un par de piratas y lo saqueaban. ¿Y cómo vestían? Vestían como las películas, vestían como vemos, con esos ropajes, con esos parches. Pues básicamente el atuendo era como el de cualquier marinero, aunque había algunas variantes. A veces llevaban una chaqueta azul, corta, sobre una camisa de cuadros, pantalón largo de lona, chaleco rojo y un pañuelo. Aunque siempre había otros que se ponían un chaleco más fino o sombreros de seda que los robaban. Eran idealistas, libertarios, vulgares bandidos. Normalmente la mayoría se movían principalmente por el botín, pero muchos eran marineros rebelados contra la disciplina de sus capitanes, y eso es uno de los motivos porque lo que hacían es que distribuían siempre las riquezas de forma más o menos equitativa. Era como una hermandad, y hubo muchas comunidades gobernadas por piratas, como la de Madagascar que hemos hablado, Libertalia. Había la cofradía de los hermanos de la costa de la isla Tortuga y la República de los Corsarios en Nassau. Los piratas, normalmente, el botín, siempre lo repartían más o menos equitativamente entre todos ellos. Y los últimos piratas que se conocen, uno fue Barba Negra. Este sería
el gobernador de Virginia y tenía una flota capitaneada por Robert Maynard, hubo otro llamado Calico Jack. Se hizo famoso porque llevaba una bandera negra con una calavera y 2 sables cruzados, seguro que la conocéis. Se le capturó cerca de Jamaica y muerto en la horca en 1720. Bartholomew Roberts, este era el más efectivo, el más profesional, capturó cerca de 400 barcos hasta que los británicos lo sorprendieron en el Golfo de Guinea mientras sus hombres se emborrachaban. Murió en combate. Pero sí, también había mujeres piratas. Las más famosas, Mary Red y Anne Bonny. Formaban parte estas mujeres de la tripulación de Calico Jack. Anne era la amante de Jack y se camufló entre la tripulación vistiéndose de hombre. Allí coincidiría con Mary, que también iba travestida y pasó inadvertida entre todos los hombres. Ambas mostraron gran valentía en el combate hasta que fueron hechas prisioneras cerca de Jamaica. Fueron condenadas a muerte, pero alegaron estar embarazadas. Tras comprobar que no mentían, Mary fue llevada a prisión, donde murió, y Anne fue trasladada a Carolina del Sur, donde viviría con su padre, que era un rico hacendado. Y ahora, para acabar con este capítulo de enigmas y misterios de piratas, teníamos que hacerlo con leyendas, historias maravillosas para contar, que quién sabe si fueron reales. Y empezamos con el Flying Dutchman, y cuenta la leyenda que el capitán de este barco un día se volvió loco y condenó a toda su tripulación a penar por los mares eternamente. Van der Decken, el capitán, dijo a la expedición que en principio el destino era la India, pero una tormenta desvió el curso del navío cerca de Cabo Good. El capitán se empecinó en atravesar la tormenta, desafió los consejos del resto de los tripulantes e inclusive llegó a asesinar a varios de ellos. Al resto los llevó a una muerte segura mientras se adentraba en la increíble tormenta. Desde entonces está condenado a navegar por los mares, él y toda la tripulación, durante toda la eternidad. Y nos vamos al Caleuche. Esta leyenda originaria de Chile cuenta cómo el barco fantasma apodado el Caleuche se aparece cuando ocurre algún naufragio, ofreciéndole refugio a los tripulantes sobrevivientes del mismo. Lo que no saben es que el Caleuche está lleno de todos los espíritus que se han ahogado en el mar. Y no solo eso, sino que estos espectros pueden volver a vivir cuando algún sobreviviente incauto aborda ese terrorífico barco. Y no podíamos dejar de hablar de las sirenas. Las sirenas siempre han estado relacionadas con las leyendas de piratas. Se dice que con sus encantos pueden llegar a volver locos a los marineros. Estas legendarias criaturas, mitad pez, mitad mujer, generan curiosidad y también temor en los piratas. Se dice que con sus rostros perfectos y una voz encantadora, hechizan con sus cánticos a los hombres, que muchos piratas y muchos marineros dicen que les han llegado a ver. Pero lo que hacen es que les obligan a navegar eternamente por los mares y les hacen olvidar completamente a sus hijos y esposas, y muchos de ellos desaparecen. El cofre de Davy Jones. Los marineros creían que en el fondo del mar se encontraba un espíritu maligno, el de un hombre llamado Davy Jones. Algunos pensaban que se trataba del propio demonio en persona, y otros que simplemente se trataba de un pirata condenado por el diablo.
Cuando este espíritu malévolo llegaba a aparecerse, dejaba tras de sí terribles tormentas, naufragios y un montón de desgracias a los marineros. Según cuenta la leyenda, Davy Jones tenía un gran cofre en el cual guardaba todo lo que caía al mar, desde oro, trozos de barcos y hasta almas de los que morían en los naufragios. De allí la expresión utilizada por los piratas al referirse cuando hablan de la muerte. Serás enviado al cofre de Davy Jones. Gracias a todos y hasta la próxima.